Y en ese sentido, Walter tiene, bueno, no solamente compilador, sino que tiene una prolífera también. Bueno, le damos la palabra a Walter, quien ha hecho también el prólogo del libro del Ojo Austral, quien también tiene una amplia producción en temas de decolonialidad. Pensarnos desde otras categorías es todo un desafío, ¿no? Romper la estructura. Cada vez que los docentes damos vuelta al mapa, te dicen está al revés, por todos lados, ¿no? Y eso no es solamente una representación del espacio, es como estos 500 años de colonialidad nos han configurado hasta la raíz más profunda de nuestra subjetividad. Y son chicos de secundaria. Entonces uno regala la esperanza, ¿no? Si en la escuela secundaria los y las maestras pudieran contribuir, no solo, bueno, sí, que claro, que aprendan las fórmulas de física, de química, eso que yo nunca pude aprender, pero fundamentalmente la conciencia histórico-política, es decir, no partidaria necesario, no tiene que ser partidaria. No hay que decir a los chicos lo que tienen que pensar, hay que darles los elementos para que piensen ellos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por esta visita a Avellaneda, me gustó mucho la ciudad, nunca había estado, entré, y digo, bueno, esto es realmente una ciudad que se puede vivir muy bien, ¿no? Hay muchos lugares estupendos. ¿Cuántos minutos tengo? Porque tengo un montón de puntos, pero no quisiera excederme. Entonces, puedo... Bueno, lo tengo que dejar aquí. Bien, yo lo que no lo voy a necesitar para una, ok, lo voy a necesitar en un rato. A ver, espérate. Lo primero que tengo que decir es que Ariel es un gran investigador. El libro tiene un trabajo de investigación enorme, no solamente la cartografía. Yo sé algo porque empecé por ahí, cuando empecé a trabajar esta cosa del colonialismo y escribí el lado más oscuro del Renacimiento, que me llevó 12 años de trabajo y tenía 2 capítulos sobre la cartografía, pero aprendí muchísimo con este libro, había cosas que evidentemente sabía, pero hay muchas que no sé. Además, la cuestión, digamos, la capacidad analítica de la tecnología de la construcción del mapa, de la geometría, pero también de la aritmética. Esto me sorprendió muchísimo. Conocimiento de la historia argentina, no con anécdotas de la cultura popular, que vienen al cabo, ¿no? Como mencionó antes también, conocimiento de la cultura andina. Y evidentemente la cultura de Occidente a través del mapa, ¿no? Así que hay un trabajo enorme de investigación. Yo diría que este es un libro para que el foro dedique una reunión a cada capítulo, porque son muy ricos, hay muchas cosas, no se puede leer así el libro como una novela, ¿no? Hay que pensar no solamente lo que nos dice Ariel, sino los caminos que abre para pensar lo que nos está pasando. Porque la cuestión lo que está pasando no la entendemos con las últimas noticias, lo del Fondo Monetario Internacional, lo que le dijo Macri a Milei, lo mismo Milei a Macri. Y esto hay que saberlo, ¿no? Pero realmente hay que saber la historia larga de por qué nos pasa lo que nos pasa. Este es el primer punto, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que es un libro que merece investigación, capítulo, reuniones de trabajo, capítulo por capítulo, desglosado, repensado, no aprenderlo de memoria, evidentemente. Además, lo que quería decir es que es un investigador muy modesto. El primer afiche que me mandó decía disertación de Walter Millón. Digo, pero Ariel, yo no soy el centro del libro, ¿por qué me pone? Bueno, lo corrigió.
Y todavía puso conversación con Walter Mignolo. Conversación con Walter Mignolo. Ya no le dije nada. pero tendría que haber insistido y decir, no, es conversación con Ariel sobre lo austral. Yo soy uno de los 3 comentadores del libro, ¿no? Bueno, esto es encomendable. Bueno, ahora entremos un poco en el libro, ¿no? Es decir, ¿cómo entienden ustedes de Guamán Poma a Perón? Hay mucha gente que no conoce a Guamán Poma de Ayala. En Argentina Guamán Poma no se conoce, ¿no? Es decir, en los Andes sí, los expertos en Colonia sí. Entonces ponle este mapa, que me lo tape, no me acuerdo, pero este mapa, ustedes ven, está dividido en 2 mitades. Y cada mitad tiene 4 esquinas y un centro. ¿Sí? 2 mitades, 4 esquinas y un centro. La mitad de arriba, no lo puedo leer en este momento, pero dice así como Tahuantinsuyo. Sí, dice el Perú y el centro del Cusco. El Perú lo pone arriba. Y después la parte de abajo es Madrid y España. Es Castilla, ¿no? Segundo, el Perú, ¿por qué lo pone arriba? Porque está cerca del sol. Y no es solamente que el sol era evidentemente la instancia sagrada que da la vida, no un dios abstracto, era un centro de energía que daba la vida, sino también, porque en esos tiempos, y esto lo analiza por ahí Ariel, la orientación estaba en el oriente. Tahuantinsuyo se organiza siguiendo la línea del sol, de donde sale, digamos así, hasta donde se pone, ¿no? Y no era, pero es más bien diagonales, ¿no? Entonces fíjense lo que le está pasando a Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto? Que tiene el mapa mundi, que también lo reproduce aquí. Entonces el mapa mundi, cuando ustedes ven el mapa mundi, a primera vista dice, pero esto es un mapa occidental. Sí, tiene más o menos, ya no esto, sino el mapa plano, donde pueden haber así más o menos los continentes, los mares, las aguas, etc., ¿no? Pero resulta que cuando ustedes miran esa figura de Guamán Poma de Ayala, debajo y despacito están las diagonales de Tahuantinsuyo. Es decir, Guamán Poma de Ayala estaba viviendo una situación dramática. Es decir, su territorialidad había sido invadida por la territorialidad europea que estaba ya lejos, pero que tenía una entidad abstracta, que era el mapa, que se lo imponían en la boca. Esto es fundamental, entender esto para entender lo que le pasa a todos los pueblos colonizados. Estén en América, estén en Asia, estén en África, ¿no? De pronto se empiezan a encontrar con que mi territorialidad, otro concepto que usa Ariel, el síndrome del ombligo, el ónfalo-síndrome. Si ustedes piensan en el planeta, y esto es muy importante, antes de 1500 había enormes cantidades de culturas y grandes civilizaciones. China, India, Persia, mayas, aztecas, los reinados de África, etc. Cada reinado, cada civilización, cada cultura tenía su centro, organizaba su territorialidad. Entonces, el mapa es uno de las técnicas o de las tecnologías, ¿no es cierto?, que destituye, pero como estamos viendo, no lo destruye. ¿Sí? Las territorialidades van en el cuerpo, es muy difícil destruir. En relación a este punto, hay un concepto, tan difícil eso de tener una mano para el micrófono, la verdad es que tenemos que acostumbrarnos.
hay un punto fundamental para mí que lo tengo que pensar mucho, y hay que pensarlo, lo invito a ustedes a que lo piensen. En la página 36, bueno, no importa, dice, en realidad no hay 5 sentidos, hay 7. Pero resulta que Aristóteles nos creyó que había 5 sentidos y después todos los occidentales se la creyeron y se la impusieron a la otra gente. ¿Y cuáles son esos otros 2 sentidos que se borraron de la tecnología de los sentidos? El vestibular y el propioceptivo. Yo le preguntaría a Ariel que después que yo termine nos diga un poco más sobre esto, pero yo lo que quiero decir, señalando esto, es lo siguiente. El sentir la territorialidad pasa por, como él dice, el tacto, lo vestibular y lo propioceptivo. Esto lo elimina Aristóteles, porque Aristóteles está pensando en la lógica, está pensando en la física, está pensando en categorías abstractas, pero no está pensando, ¿no es cierto?, lo que pensaba Homero, por ejemplo. Ya Grecia aquí pasó a otro momento. Esto hoy es fundamental, entender esto hoy. Es decir, lo que está haciendo Milei es continuar, ¿no es cierto?, esta tradición de eliminación, es decir, su presupuesto nacionalismo, un nacionalismo económico abstracto. Cuando él dice Argentina será el grande de nuevo, creo que está pensando, ¿no es cierto?, en la Argentina de los 80, de los 1900, de los 20, hasta los 20. Esto yo creo que es fundamental no solamente para Argentina o para América Latina, sino no podemos entender de otra manera por qué Irán está actuando como actúa, Rusia está actuando como actúa, China está actuando como actúa, y Estados Unidos y la Unión Europea están actuando como actúan. ¿No es cierto? Estados Unidos y la Unión Europea ahora están un poco a las peleas, están tratando de mantener el privilegio de una cosmovisión abstracta, escondiendo su vestibular propioceptivo. Y lo que ha hecho Europa es esto, escondió lo vestibular y lo propioceptivo. Y lo trasladó, ¿no es cierto?, a la abstracción lógico, matemática, geográfica, etc. En ese sentido, Ariel hace una distinción muy importante, que está relacionada con todo lo que vengo diciendo, ¿no?, entre geopolítica y geocultura. La geopolítica, no recuerdo cuándo aparece el título de geopolítica, pero a partir del final del 19, sí, principio. Y propiamente. Pero es ya, ¿no es cierto?, un concepto occidental que tiene que ver con las relaciones interestatales, mal llamadas internacionales, porque las nacionales nos comunicamos, interactuamos, pero los estados se pelean. Y aquí hay un problema, ¿no es cierto?, con la identificación de un estado con una nación. Hay muchas naciones en un estado. O sea, el concepto de plurinacionalidad va por ahí, pero en este momento el concepto de estado-civilización va por ahí también. Nosotros ya no somos estado-nación, somos estado-civilización. Los que nos convencieron que éramos estado-nación, nosotros fuimos estúpidos, fueron estos europeos que inventaron el estado-nación después del Tratado de Westfalia, porque se estaban matando entre ellos y tenían que encontrar una solución. Entonces el concepto de geocultura tiene que ver con lo vestibular y lo propioceptivo. Es ahí donde se constituye la territorialidad. En la cultura, ¿qué es la cultura? La cultura no es saber leer la literatura francesa e ir al teatro Colón. La cultura es lo que hacemos los seres humanos, pero también las hormigas. Cuando las hormigas construyen un hormiguero, no lo construyó la natura, lo construyó cultura, lo construyeron las hormigas. ¿Cierto? Bueno, esto que llamamos seres humanos, tenemos otras capacidades, ¿no es cierto? En algún momento nuestros ancestros
separaron en dos extremidades, liberaron la mano y empezaron a hacer desastres. Bueno, no enseguida, pero a lo largo. Y liberaron la boca. Y cuando liberaron la boca, no necesitaron ya la boca para buscar comida. Entonces inventaron el habla. Con las manos inventaron la escritura, con la boca inventaron el habla y empezaron a crear todo este sistema semiótico, digamos así, como le llamamos hoy, ¿no? Así que el concepto de geocultura es muy importante distinguirlo del concepto de geopolítica. Este es el dilema de hoy. Es decir, los movimientos de reexistencia, ya no de resistencia, de reexistencia, lo que quieren reexistir, muchísimo, en toda parte del mundo, están operando sobre la geocultura, no intentan cambiar la geopolítica. Quienes están cambiando la geopolítica son Rusia y China e Irán, pero no lo que pasa en la esfera pública, digamos así. Y este es un libro, ¿no es cierto?, invitando a la esfera pública a pensar todas estas cosas que nos ocultaron. Bueno, empecé preguntando por qué de Guamangoma a Perón. ¿Cómo se relaciona? El título realmente es aventurero y aventurado, pero lo justifica muy bien. Es decir, ¿qué hace Perón en esta cuestión de la cartografía? Bueno, la división argentina bicontinental, las Malvinas son argentinas, la Antártida es argentina. Entonces aquí hay una cuestión de geocultura que se va mezclando con la geopolítica, pero resulta que los británicos tienen el control de la geopolítica. Y entonces en eso estamos hoy. Las Malvinas son argentinas geoculturalmente, pero geopolíticamente todavía no. Entonces esto me parece que es un punto muy importante para tener claro. Y Perón está haciendo lo mismo que hizo Guamangoma allá, pero en el siglo XX. Porque ya Perón no tiene solo el mapa de Mercator y de Ortelio que tenía Guamangoma, sino que tiene 450 años de cartografía, ¿no es cierto?, en historia occidental, controlando la geopolítica y borrando la geocultura. Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si soy peronista o no, yo escuchaba las teorías de Perón cuando estaba en la escuela secundaria, de 8 a la 1, que hablaba, ¿no? Mi mamá era peronista, mi papá demócrata, pero en fin, yo no soy peronista, digamos así, políticamente, pero tengo una gran admiración por lo que hizo Perón. Hagamos crítica, etc. Y dos cosas para decirle dónde está mi admiración por Perón. Una es esta. La otra es que cuando Perón cae, en 1955, Sukarno en Indonesia organiza la conferencia de Bandung. Entonces, cuando ustedes piensan ya no la historia lineal, sino la historia planetaria, aparecen cosas muy interesantes. ¿Qué fue la conferencia de Bandung? La conferencia de Bandung fueron 29 estados y territorios de Asia y África. Y Sukarno dice, esta conferencia, en su lección inaugural, la voy a imitar un poco porque me encanta cómo hablaba en inglés, lo hizo. Esta es la primera conferencia intercontinental. Y esa conferencia intercontinental era para desligarse del liberalismo y del comunismo. Y a eso le llamaba decolonización, y lo que se venía después de la decolonización es el Estado-Nación. Y se construyeron los Estados-Naciones en África y en Asia, pero ahora ya en China, lo dicen que sí. Bueno, cuando Perón está diciendo esto, ya han pasado 150 años más o menos de lo que acá llamamos independencia y allá le llamaron decolonización.
acá nos independizamos de España y Portugal, Brasil, allá se independizaron de los holandeses, de los franceses y de los ingleses, que había sido el segundo momento de la colonización. Entonces, este es uno de los elementos que yo admiro y tomo muy en serio de Perón, y el otro que está relacionado es la tercera posición. Cuando Zucarlo dice ni liberalismo ni marxismo, ¿qué está diciendo? Tercera posición. Bueno, Zucarlo dura 10 años en el poder y el liberalismo le corta la cabeza. Pero esas cosas en la geocultura quedan, no se van siempre. Bien, entonces la relación entre Guamán, Pombo y Perón es clara cuando uno lee todo el libro y va leyendo todos estos esfuerzos en el sur por confrontar el mapa de Occidente, ¿no es cierto? A él le llama la nordestiana, Norte-arribismo. Norte-arribismo. Aquí hay otro punto muy interesante, ¿no? Porque el norte-arribismo, hay dos cosas cuando aparece el norte-arribismo. Una, antes de la invasión, de la conquista, es la invención de la brújula. Entonces la brújula empieza a fijar el oriente técnicamente en el norte, por las atracciones magnéticas. Entonces va desplazando la orientación, el oriente como orientación, de ahí la palabra orientación. Pero la brújula todavía yo creo que es antes de la conquista de América, creo que es el siglo XV cuando se inventa la brújula. Lo que ocurre es que con la conquista y la colonización, el norte técnico ya se va transformando en un poder político y entonces la geopolítica va borrando la geocultura, ¿cierto? Pero hay otra cosa que aparece en el siglo XIV, o no, antes, 11 o 12, no, antes, siglo VII, creo que Isidoro de Sevilla, lo que se llama el mapa TNO, que también lo analiza. Esto es tremendamente importante pensar en esto. ¿Por qué? Porque el mapa TNO tiene Asia arriba, el sol sale de allá, ¿no? Además, Asia es el continente más grande. Después es África y Europa. Es un mapa cristiano, es el órfano síndrome, porque en el centro está Jerusalén. Pero ¿por qué tres? ¿Por qué tres continentes y América es el cuarto? No, si Dios creó el mundo, o como diría Daniel, ¿cómo se llama? El Big Bang, no lo creó con los nombres. Es cierto, la distribución de masas de tierra y agua, cuando se creó el planeta, quien lo haya creado, no le puso nombre. Ponerle nombre, eso es, bueno, ponerle nombre es una cosa cultural, en tanto que la distribución de tierra y agua es natural en el sentido que no fue creada por los humanos, ¿no? Fue creada por natura, no como cultura. Entonces resulta que los cristianos, que bueno, también hay una conexión con Grecia, pero en fin, pero los cristianos transforman el mapa griego en el mapa TNO, África, Asia, Europa, Sem, Ham, Jafet. Le ponen nombre a los continentes de acuerdo a los tres hijos. ¿Y por qué África Ham? Porque ya África estaba condenada antes de la esclavitud. África estaba asignada por los descendientes del hijo malo de Noah.
Asia, y si ustedes ven la cartografía, ¿cómo se llama? Los cartouches, la cartouche de la historia no historiografía, de los mapas del siglo XVII, van a ver que Europa, el cartouche de Europa está arriba a la izquierda, Asia está arriba a la derecha. En general salen mujeres muy bien vestidas. La mujer en Europa está en el locus alenus, está en un jardín. La mujer en Asia está sentada en un elefante. Que el elefante tiene una categoría, ¿no es cierto? En tanto que abajo, en África y Asia, hay mujeres semidesnudas sentadas sobre un cocodrilo y no me acuerdo qué otro animal, ¿no es cierto? No poco prestigioso, ¿no? Entonces, cuando América es el cuarto continente, no porque fue creado así, sino porque el cristianismo ya había construido en tres. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de cuando el Oriente deja de ser el punto de orientación y pasa al norte, pero también cuando el dominio imperial del planeta empieza a convertir el norte en el lugar privilegiado, superior, etc., ¿no? Bien, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? A ver otro punto que tengo aquí. Creo que fui conectando ya lo que... otra cosa que quería mencionar, que es admirable en el libro. Si bien... les cuento una anécdota. Cuando yo era adolescente, pasaba los veranos en la casa del hermano de mi abuelo, que tenía una casa de campo muy linda, era de los italianos que recibieron las 100 cuadras, pero no se quedaron ahí, la ampliaron, ¿no es cierto? Y tenía, como todas esas familias, 10 hijos, 6, siempre eran más o menos así, 4 mujeres y 6 varones. Y 2 de mis tíos trabajaban en el campo, ¿no? Se ocupaban más bien de la cosa administrativa, todo esto, no eran de los que trabajaban en la tierra, ¿no? Y en las noches, bueno, con mi primo, que llamamos Pinocho, dormíamos en una habitación que estaba al lado de la habitación del tío Alberto y tío Chiquín, tío Francisco. Y conversábamos por lo menos media hora, una hora, y el tío Alberto me empezó a hablar de amos o menos. Y me insistió tanto, me contó tanto de amos o menos, me mostró los libros que tenía, que a mí me quedó el nombre. Nunca más, desde que tenía 15 años, me encontré con el nombre de amos o menos hasta que llegamos al libro de Ariel. Bien, es una anécdota, ¿no? Pero lo que quería insistir también, y yo creo que con esto voy a ir terminando, es que además de toda esa sabiduría que mencioné al comienzo, es importante la atención que Ariel le presta a los pensadores argentinos. Y esto realmente no es que no haya que leer a Foucault, no, hay que leerlo, pero desde Kusch, o desde Jauregui, o desde Hernández Arregui. Y ahí viene la cuestión de cómo la cartografía abstracta va paralela al conocimiento abstracto. ¿Sí? No es una crítica a Foucault. Foucault hizo lo que tenía que hacer para Francia. Pero ¿por qué lo que les preocupaba a los franceses no tiene que preocupar a nosotros? Porque somos colonizados. ¿Cierto? Porque caímos en la geopolítica y desechamos la geocultura porque pensamos que aquello es mucho superior. Y esa es la historia de la modernidad, tenemos que modernizarlo. El desarrollo y modernización fue el último
uno de los últimos, de las últimas fórmulas, ¿no? Y modernización no era solamente económica, modernización era en todos los niveles, ¿no? De educación, conocimiento, política, economía y sensorio. Cuando yo fui a Francia porque aquí me sentía inferior, tenía que ir a ser igual como Foucault. Bueno, al correr de los años me doy cuenta de la trampa, ¿no? Entonces vamos entrando en esto que llamamos de colonización. Es decir, Quijano nos dio un concepto fundamental, la colonialidad. No el colonialismo histórico, la colonialidad como una lógica subyacente de la modernidad, como el inconsciente de la cultura occidental, de la civilización occidental, para hacer una metáfora. Bueno, esto es notable y voy a nombrar un ejemplo, recordar un ejemplo que a mí también me es significativo, el de Jauretche. Cuando Jauretche habla de la colonización pedagógica. ¿Y por qué no olvidamos de esto? Hay un artículo de Jauretche que salió en un volumencito que se llama Textos Inéditos, que es sobre el liberalismo. Y analiza muy bien, bueno, con Jarabín y Ortiz al lado, un artículo del 74, una cosa así. Analiza muy bien por qué Argentina fue muy rica, ¿cierto?, entre los 80 y el 20. No sé si alguien ha leído a Céline, Viaje al fin de la noche. Céline menciona en esa novela las riquezas de Argentina. Yo creo que esto es lo que tiene Milei en la cabeza, en el imaginario. Pero la situación ha cambiado, pero la lógica de la colonialidad se mantiene. ¿Qué quiero decir? Jauretche dice, ¿por qué Argentina es rica en este momento? Inglaterra necesita que Argentina se enriquezca para seguir produciendo carne y granos, pero que no se desarrolle industrialmente. Y no está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el préstamo? Es decir, se necesita que Argentina siga, ¿no es cierto?, ya no solo granos y carne, sino litio, gas, petróleo, etc. Y es posible que a Milei le vaya bien en este sentido, que haya un periodo, digamos, de bienestar económico, precisamente porque le conviene a Estados Unidos por dos razones, ¿no? Una por los bienes y otra porque hay que sacar que Argentina no tenga relaciones con China. Este artículo de Jauretche del 74 es lo que está pasando hoy con unas pocas modificaciones del orden mundial, ¿no? Cuando estaba Jauretche no era todavía la guerra, todavía comercial y política, también militar con Rusia y con China. La tecnología no estaba al nivel que está en este momento, pero digamos Argentina y los países medianos o menores están en esta situación. La cuestión es el despertar, si se despierta o no. Yo me acuerdo que termino con esto, en uno de los discursos de Cristina, no me acuerdo cuál fue, pero decía, no tratemos de ser Potosí, tratemos de ser Malasia, tratemos de ser Corea del Sur, tratemos de ser Hong Kong, etc. Bien, yo creo que si hablé de todas estas cosas, porque me las sugirió este libro, ¿no? Por eso digo que este libro merece más atención, reflexiones en grupo sobre lo que Ariane puso sobre la página. Puso la sangre y el corazón también, y la digna rabia, como dicen los zapatistas.